Escucharemos el mensaje del pastor Sung Guk Cho de Corea. El intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina, y el mensaje es: la evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación en el ministerio realizado en las Filipinas. Después de este fluir de la evangelización mundial en Latinoamérica, el fluir ha continuado en África. 2 semanas atrás tuvieron una conferencia en el Congo. Cerca de 500 pastores se reunieron en esa conferencia en el Congo. Y solamente pastores africanos se reunieron allí y estuvieron escuchando la conferencia para salvar a África. Discípulos de diferentes países africanos, cerca de 10 países, fueron al Congo y estuvimos allí en esta conferencia. Y a partir de mañana van a tener una conferencia en Liberia y se reunirán cerca de 500 pastores aproximadamente. Lo que significa que Dios está levantando a África en una velocidad muy rápida. Y en el medio de todo esto veo que Dios está levantando los próximos continentes, Asia y Europa. Yo puedo ver la misma velocidad en Asia y Europa ahora. Y esta es nuestra segunda conferencia en Asia oficialmente. Para Sri Lanka tenemos 9 naciones reunidas aproximadamente. Y aquí en esta oportunidad tenemos 15 naciones. Y la razón por la cual yo estoy compartiendo todo esto con ustedes es para explicarles que esto no es una conferencia simple. Lo que significa que ustedes están dentro de esta corriente en la cual está fluyendo y en la cual se está realizando la evangelización mundial. Y como ustedes han recibido este evangelio, sus vidas van a ser transformadas a una velocidad muy rápida. Primeramente voy a hablar acerca de esta parte que sería como la teoría acerca de la evangelización mundial en nuestros días. Y después voy a hablar de lo que va a suceder en las Filipinas y en Asia en el futuro. Voy a hablar acerca de lo que sucederá de una manera realística. La evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación. Déjenme explicarles esto de una manera simple. Nuestro Señor mencionó muchas veces que Él iba a retornar en nuestros días. La tierra de Israel no es grande. En Mateo 10:23 dice: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y realmente podemos encontrar el mismo contenido en Marcos capítulo 9, verso 1 y en Marcos 13, versículo 30. Jesús dijo esto de una manera muy realística. Imagínense que ustedes son uno de estos 12 discípulos que escucha directamente estas palabras de Jesús. Todas las personas filipinas que están sentadas aquí son muy importantes. Yo escuché que el 10% de su población realmente vive en otros países. Y puedo ver que son también importantes porque ustedes son unas personas que hablan inglés y al mismo tiempo son un país mayormente cristiano. Y yo también puedo ver que muchos pastores, muchos expertos han tenido la oportunidad de ir fuera, de viajar fuera a otros países. Lo que significa que si este país recibe el evangelio verdaderamente va a jugar y desempeñar un gran rol en la evangelización mundial. Ustedes necesitan recibir esto profundamente. Imagínense que ustedes son uno de estos 12 discípulos. Piénsenlo. Ustedes son uno de los 12 discípulos y siguen a Jesús. Como nosotros sabemos, Jesús hizo su ministerio público acerca de 3 años y medio aproximadamente. Algunos discípulos lo siguieron por 1 año, otros por 2 años y medio y otros por los 3 años. Y entonces llega el momento donde Jesús es crucificado. Después de esto, Él resucita en 3 días. Y luego en 40 días va al cielo. Si ustedes calculan todos estos días, el tiempo de la ascensión, el tiempo de Pentecostés y estos 10 días después, entonces es que llega el Espíritu Santo. Es decir, que fue un tiempo corto, y en este tiempo corto, estas cosas tan asombrosas ocurrieron. Y si añadimos a esto a la obra del Señor, nuestro Señor vino a esta tierra, Él hizo muchos grandes milagros, y al final de estos días llevó a la cruz, muere en la cruz, y después de 3 días resucita. Después de 40 días asciende finalmente al cielo, y después de 10 días el Espíritu Santo viene. Todo esto sucedió en un corto espacio de tiempo, y los discípulos pudieron ser capaces de verlo. Pero ahora el Señor está diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, muchos de ustedes no van a probar la muerte, no van a gustar de la muerte. Antes de que ustedes terminen de recorrer todas las ciudades de Israel, el Señor vendrá. Antes de que esta generación se muera, el Señor vendrá. Estas son las palabras del Señor Jesús. Si tú eres uno de los discípulos y tú escuchas esto, ¿qué clase de corazón es el que tú vas a tener? Tú vas a tener esta actitud: bueno, Jesús va a venir algún día. Quizás venga dentro de 500 años o quizás venga dentro de 1000 años más. Algún día Él vendrá.
Ellos no creyeron así, ellos verdaderamente creyeron que su retorno era durante sus días. Por eso es que todos los apóstoles, la gran mayoría de los apóstoles, ellos esparcieron este evangelio a diferentes partes del mundo. Y al final murieron siendo mártires. Esto sucedió hace 2000 años. Ellos fueron a diferentes naciones, diferentes países. Y entre ustedes quizás haya muchos de los que están aquí que nunca han salido fuera de las Filipinas, ¿verdad? Y yo puedo ver que no es pequeño el número de personas que aún no han salido fuera de las Filipinas. Pero ustedes saben que aún aunque ustedes salgan fuera de su nación, el gobierno de ustedes va a protegerlos. Pero hace 2000 años la situación era diferente. Tú no sabes cuán grande es el peligro y cuánta inseguridad tú vas a tener al ir a otra nación. Pero sabemos algo, que todos los apóstoles fueron fuera de su nación y que al final ellos fueron mártires. ¿Pero por qué? Es porque ellos verdaderamente creyeron. Ellos verdaderamente creyeron, nuestro Señor viene en nuestros días. Ellos verdaderamente creyeron que el Señor regresaba en sus días. Podemos ver la confesión de Pablo en Hechos 20:24. Es una pista muy importante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo quería completar la tarea. Y él decía de sí mismo, yo considero que mi vida no tiene ningún valor, no tiene ningún precio, no vale nada. Lo que yo quiero es terminar la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera de testificar el Evangelio de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Podemos interpretarlo de dos maneras. Él quería terminar lo que le había sido dado a él. Y otra manera de interpretarlo es que él quería terminar la evangelización mundial. Nosotros sabemos la historia de Pablo. En sus diferentes cartas, él lo confesó. Yo debo de también ir hasta Roma y debo de comparecer hasta delante del César. ¿Pero por qué? Es porque él pensó, el fin de este evangelio es incluso llegar hasta el fin y predicar el evangelio de la persona más importante y más grande. Y en ese tiempo la persona más importante y la persona más significativa era el César. Si ustedes leen el libro de los Hechos, ustedes van a ver que fue muy posible en varias ocasiones para Pablo huir de este aprisionamiento que él tenía. Le era posible en varias ocasiones escapar de prisión. Pero realmente Pablo toma otra dirección, él se presenta delante de la corte. Él realmente quería ir hasta este fin. ¿Pero por qué hacía esto? ¿Por qué no huía? ¿Por qué no se iba a otro lado? Era porque quería testificar el Evangelio al mismo César. Y si pensamos en la geografía de aquel tiempo, España era considerada como el fin del mundo. Y Pablo también decía, necesito también ir a España. Porque en la mente de Pablo no solamente estaba este pensamiento, yo estoy trabajando tan duro. Él tenía el final en su mente como meta. Y se encontraba corriendo hasta el fin, hacia el fin que él tenía en su mente y en su corazón. Primera de Corintios capítulo 7, verso 29 al 31, especialmente vemos el versículo 99. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Pablo dijo, el tiempo es corto. El tiempo se ha acortado. ¿Qué significa? Cuando este evangelio del reino se comparta a todo el mundo, el Señor regresa. Pablo estaba encontrándose en este momento testificando el evangelio. Pablo pensaba, ¿cuántos lugares habrá en los cuales yo necesito esparcir la semilla? Por eso es que él confesaba, el tiempo realmente se acorta. Ustedes entienden lo que significa, ¿verdad? Yo nací en Corea y yo fui criado en Corea. Hay muchos cristianos que no, pero otros cristianos sí son muy puros y son muy fervientes en su fe. Las iglesias normales tienen diferentes servicios en diferentes días. Algunas iglesias tienen servicio los domingos y otras los domingos por la mañana y otras por la noche. Y otras personas los domingos trabajan. Pero sucede algo que la mayoría de las iglesias se reúnen los miércoles. Ellos adoran los miércoles. También se reúnen los viernes. Ellos adoran. Es muy normal. Y también cada día en la mañana tienen la oración de la mañana, la oración matutina. Algunas iglesias tienen esta oración matutina a las 5 de la mañana. Otras incluso a las 4:30 de la mañana. Ellos se reúnen y comienzan a adorar juntos. Es decir, que si tenemos esta oración del amanecer, también tenemos la oración del atardecer. Yo no estoy seguro de su caso, en particular ustedes. Los cristianos de oración son muy fervientes en su vida diaria con esta oración. Y también Corea es un país que ha enviado muchos misioneros a América. Y de las 10 iglesias más grandes del mundo, nosotros tenemos 4 mega iglesias en Corea. Y si ustedes ven la iglesia más grande de Corea, tiene 600 millones de personas.
tiene 600,000 personas en un lugar congregadas. Una iglesia es así de grande con todas estas personas. Es muy asombroso, ¿eh? Y yo he estado llevando mi vida cristiana en esta clase de servicios como coreano. Y yo comencé a echar un vistazo más profundo a todo esto. Muchísimas personas gritan este eslogan, la evangelización mundial. Sin embargo, ellos están pensando en la evangelización mundial que será hecha en algún día en el futuro. Y como esto va a ocurrir en un futuro lejano, por eso ahora yo me tengo que enfocar en hacer que mi iglesia crezca en número. Tengo que prestar atención en mi ministerio. Y las personas dicen, bueno, los pastores dicen, bueno, si yo hago que mi iglesia crezca, es para la evangelización mundial. Si mis hijos se vuelven exitosos, es para la evangelización mundial. Y yo estoy haciendo la evangelización mundial entonces también de esa manera. Y también si mi ministerio se vuelve más exitoso y más grande, eso también es la evangelización mundial. Ellos están pensando así porque piensan que la evangelización mundial va a ocurrir algún día, en algún lugar, y por tanto solamente piensan en sus propias cosas, y en sus ministerios, en sus vidas. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia nos está diciendo. Nosotros somos muy astutos. Si tienes esta mirada así, este corazón así, cualquier cosa que surja como prioridad, tú la vas a seguir. Si verdaderamente tú no crees que la evangelización mundial va a ocurrir en tu tiempo, en tus días, entonces tus prioridades van a cambiar. Y te vas a volver una persona corrupta, incluso después de gritar la evangelización mundial en nuestros días. Es simplemente un eslogan. Y tu deseo se va a perder en otras cosas, y vas a perder el deseo de que el Señor retorne. Muchos pastores, después que ellos hacen su ministerio pastoral, después de que ellos desarrollan su servicio en la mañana, ellos se van para un campo y comienzan a jugar golf allí. Y yo pienso que en Filipinas, comparado con Corea, es un poco más barato el jugar golf. A muchos creyentes les gusta viajar muy lejos para ir a jugar golf, y no solamente a estas personas así, sino también a los pastores. ¿Y por qué se dedican sus vidas en estas cosas? Es porque su ministerio pastoral está arruinado. Ellos reúnen cientos de miembros en sus iglesias, y como muchos miembros también respetan a los pastores que se sientan ahí delante, y los miembros respetan muchísimo a estas personas y dan muchas ofrendas y devocionan mucho. ¿Y qué sucede? Estas ofrendas y estos donativos que dan los miembros de las iglesias que los pastores reciben, entonces ellos, los pastores, tienen buena comida en su mesa. Ellos dicen, bueno, los miembros, ustedes necesitan ayudarme a mí, yo estoy haciendo la evangelización mundial. Y los pastores comen buena comida, ellos se visten bien, ellos están jugando golf, y ellos dicen, estoy haciendo la evangelización mundial. Pero Dios nos está mirando. Dios nos observa. Y yo no estoy diciéndoles que jugar golf es una cosa muy mala de hacer. Jugar golf no es malo. Pero ¿será que si tú verdaderamente tienes tu corazón con el deseo de que el Señor venga y hacer la evangelización mundial, ¿será que tú tienes tiempo para jugar golf todos los días? Es que tú estás perdiendo la cosa más importante. Si tu vida es así, entonces es que tú estás perdiendo lo que necesitas hacer. Lo que significa que estas personas así han perdido el sentido de la urgencia. Si ustedes pueden ver a Santiago, capítulo 5, versos 7 al 8, dice, tened paciencia, hermanos. Es porque vienen muchas persecuciones y sufrimientos. Pero ¿cómo yo puedo estar paciente? ¿Cómo yo puedo ser paciente? La venida del Señor está muy cerca. La fe que ellos tenían en esta espera del regreso del Señor no era algo vano, no era algo que se desvanecía. En cada uno de los días que ellos vivían, ellos tenían esta esperanza. Y si ustedes ven 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos se serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Apresurándonos y esperando el día del Señor. Realmente este día viene. Si tú realmente tienes este deseo encendido en tu corazón y este anhelo y este deseo profundo de que el Señor regrese, tú vas a tener esta fe profunda de que Él viene en tus días y tu vida va a ser para esperarlo y para obrar conforme a que Él regrese. Y yo quisiera hacerles un comentario. Como ustedes han sido tan sorprendidos por este evangelio. Este evangelio es realmente muy bueno. Entonces, ¿qué cosa es lo que las personas van a hacer con este evangelio? Ellos van a darle el evangelio a los miembros de sus iglesias. Yo no sé mucho de la evangelización mundial. Pero este evangelio tan precioso que Jesús es el Cristo, mi familia lo necesita oír. Y las personas alrededor mío también. Y también los miembros de mi iglesia. Hay que alimentarse de este evangelio y de este conocimiento. Significa que ellos se están olvidando del mandamiento dado por Jesús. Por supuesto hay que ayudar a la familia y hay que ayudar a los miembros de la iglesia.
¿Pero por qué hay que ayudarles? Es para salvar al mundo. Para preparar el regreso del Señor, una de las opciones y deberes que yo tengo que hacer ahora es ayudar a los miembros de mi iglesia. Pero ayudarles a ellos no es todo, no es el fin. De una manera real necesitamos y tenemos que hacer evangelización mundial. Cada uno de ustedes sentados aquí, ¿qué cosa es lo que hay que restaurar en el corazón? Necesitamos salvar a nuestras naciones. Necesitamos salvar nuestras naciones y salvar al mundo. Necesitas tener este corazón. Si tú tienes la oportunidad de servir en el ministerio, realmente no se trata de el servir que tú estás haciendo ahora, sino que es el ministerio para salvar y es para hacer la evangelización mundial para el mundo. Esta conferencia ha sido permitida por Dios para las personas que realmente quieren hacer la evangelización mundial. Debemos anhelar y esperar ser usados, el ser usados para preparar el regreso de nuestro Señor, para hacer la evangelización mundial. Esperar ser usados para hacer la evangelización mundial y anhelar ser usados para salvar al mundo. Eso significa que tienen la misma dirección y mente que nuestro Señor. Pero tenemos otras personas que no tienen este mismo sentir y corazón. Muchas personas de estas dicen, esto suena tan radical. La evangelización mundial en nuestros días suena tan radical. Pero realmente no es radical, es algo normal. Imagínense los miembros de la iglesia primitiva, a ellos ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo nos apreciarían ellos a nosotros? ¿Tú realmente sabes cómo fue que ellos vivieron sus vidas? Todos ellos de una manera real fueron expulsados de su comunidad. Y la causa fue creer en Jesús. Ellos fueron expulsados fuera de la comunidad judía. Ellos tomaron sus pertenencias, sus cositas, lo único que tenían, y las compartían unos con otros. Con el entendimiento de hoy día, ¿cómo es que tú aprecias esto? ¿Cómo es que tú entiendes y valoras esto? Ellos son muy radicales. Ellos necesitarían haber sido más sabios y más prudentes. Hacía falta trabajar con la sociedad y obtener estos beneficios. Obtener estos beneficios de ser y pertenecer a la vida judía. ¿Qué necesidad tenían ellos de compartir todas sus cosas y su dinero? Y por supuesto, yo entiendo todo esto, y por supuesto también había que ocuparse de la familia. Muchísimas personas van a confesar y hablar de esta manera de radical y de que había que hacer estas opciones más sabias. Pero ellos tomaron estas decisiones porque la fe y el estilo de vida de la iglesia primitiva era así de radical. Lo que significa que esta fe y este estilo de vida radical de la iglesia primitiva es muy normal y se va a ver en nosotros si creemos. El esperar con este corazón el regreso del Señor es muy normal. Y el llevarlo a cabo en nuestros días es muy normal. Ustedes saben lo que pasó en el siglo I. El Señor dijo que retornaría. Los apóstoles murieron y los discípulos de los apóstoles también murieron. Y tuvieron un debate muy profundo en esta historia de la cristiandad. Nuestro Señor dijo que retorna, pero no ha retornado aún. O mintió o algo pasó porque no ha regresado. Pero ¿cómo es posible creer que el Señor nos ha mentido? Había personas y grupos que debatían diferentes percepciones y diferentes ideas. ¿Cómo vamos a creer en alguien si nos echó una mentira? Otros grupos decían, bueno, ya el Señor ha venido. Él no nos mintió. Él viene con el Espíritu Santo. Ellos debatieron esto. Sin embargo, el regreso del Señor no significa que Él viene con el Espíritu Santo. Está hablando del último juicio. Muchos llegarán entonces a esta conclusión con este debate. Bueno, el Señor vino ya con el Espíritu Santo. Ellos sacaron esta conclusión entonces, el Señor ya vino con el Espíritu Santo. Sin embargo, después de este debate, no ha habido más esta fe que espera el retorno del Señor en sus días. Y 2000 años ya han pasado. Entonces, si ustedes estudian la historia de la iglesia, y realmente no hay que estudiar muchísimo, simplemente estudiar un poco. A través de la historia ustedes serán capaces de ver el gran plan de Dios. A través de la historia ustedes van a ver que Dios usa diferentes organizaciones que gritan y proclaman la evangelización del mundo. Y mucho más especialmente a aquellas que verdaderamente hacen y están proclamando la evangelización mundial en sus días. Y Corea es un país al cual han sido enviados muchos misioneros. Hay una organización de misiones que ha influenciado a muchísimos misioneros y estos cientos de misioneros influenciados han sido enviados a Corea. Y muchas grandes organizaciones son así, pero antes de que ellos realmente empezaran este movimiento, no se preocupaban mucho por enviar misioneros. Pero a través de este movimiento, el cual se llama Movimiento de Estudiantes Voluntarios, ellos son capaces de enviar muchos estudiantes voluntarios como misioneros a diferentes partes del mundo. Y a través de este movimiento, muchos misioneros entraron a Corea.
¿Y cuál era el eslogan de este movimiento estudiantil de misioneros voluntarios? La evangelización mundial. La evangelización mundial con nuestras manos. Ese era su eslogan. La evangelización mundial con nuestras propias manos en nuestros días. Ese era su eslogan. Es la misma fe que la fe de la iglesia primitiva. Nuestro Dios lo está diciendo ayer y hoy. Lo está diciendo siempre. La fe que el Señor le estaba requiriendo a los apóstoles en sus días. Y la fe que el Señor nos está requiriendo hoy a nosotros en nuestros días es la misma. El mensaje que el Señor les dio a los apóstoles y el mensaje que el Señor nos da a nosotros hoy es el mismo. Lo que significa que necesitamos creer. Necesitamos creer en el regreso del Señor y prepararlo. Esa es la fe que el Señor nos está requiriendo. Esa es la fe que el Señor nos requiere a nosotros. Hoy nosotros tenemos una enorme cantidad de personas sentadas aquí, escuchándonos a nosotros. Y mientras compartimos este mensaje, oramos profundamente para que ustedes, filipinos, sean capaces de entenderlo. Si esta revelación de la evangelización mundial es entregada a ustedes, si esta revelación de la evangelización mundial en nuestros días, con nuestras propias manos, es entregada a ustedes y ustedes la reciben, entonces toda su vida va a ser diferente. Y yo se los digo, seremos capaces de encontrar discípulos, nos encontraremos con muchas personas, muchos pastores, y también vemos sus reacciones. Y hay una razón por la cual yo me siento al final. Realmente son dos razones. Primero, yo tengo esto en mi mente y en mi corazón, yo no soy su líder, yo soy un colaborador junto con ustedes. Y la segunda razón es por la cual yo me siento al final, es que quiero observarlos. Y desde ahí atrás, en el final, yo lo estoy observando a ustedes. ¿Quiénes son los que salen y entran, ¿Quiénes son los que se adormecen? ¿Quién está escuchando atentamente? Yo todo lo observo desde el final. Yo he sido capaz de encontrar discípulos de más de 100 naciones. Lo que significa que yo tengo un buen ojo. Y es porque realmente quiero salvar a los filipinos y realmente quiero ayudar a estos filipinos, a ustedes. Por esa razón necesito encontrar y ayudar a la persona correcta realmente. Necesito ayudar a la persona correcta. Únicamente así seré capaz de hacer la evangelización mundial correctamente. Cuando este pacto de la evangelización mundial en nuestros días, con mis propias manos, realmente está en mi corazón. La primera cosa que yo pienso viene con este sentido de la urgencia. Es que no hay tiempo. Yo no tengo tiempo. Eso entra en tu corazón tan profundamente. Como sea cuando sea que tú verdaderamente lo vienes a creer, verdaderamente viene a tu corazón. Esto yo tengo que terminarlo en mis días. Esto yo lo tengo que hacer en mi tiempo, en mis días. Uno lo piensa profundamente y uno comienza a hacerse preguntas. Dios me está encargando a hacer esta gran obra a mí. Es como si fuera a la misma vez una prueba. Entonces viene a ti este sentido de la urgencia. No tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo es que yo puedo hacer la evangelización mundial en mis días? Y yo pienso que yo puedo correr 30 años más. Si mi salud va marchando bastante bien, puedo hacerlo. Lo que significa que desde mi perspectiva, desde mi tiempo, tengo que terminar la evangelización en 30 años. Ese es mi estándar. Entonces yo comienzo a orar. Señor, por favor, ayúdame a terminar esto en mis días, en mi tiempo. Entonces, ¿qué yo debería de hacer? Si hago que mi iglesia crezca mucho y si yo hago establecer mi iglesia en diferentes partes del mundo, ¿será que esa es la evangelización mundial que el Señor quiere? Si yo establezco grandes iglesias donde se reúnan cientos y miles de personas, si yo empiezo a hacer esto, ¿será que esa es la evangelización mundial verdadera? Y yo llegué a una conclusión, porque yo tenía esta pregunta en el corazón y continuaba preguntándole al Señor. Y el Señor me dio dos respuestas. El evangelio que hemos estado entregándoles a ustedes, el evangelio de la Biblia. Este evangelio golpeó profundamente mi corazón. Pero el mundo hoy ha perdido este mensaje preciso del evangelio. Si yo comparto claramente este mensaje del evangelio, entonces el mundo va a ser evangelizado. Y hemos estado compartiendo este contenido del evangelio. Y la segunda parte, ¿cómo podemos hacer esta obra? Realmente es muy simple. En Mateo 28, ¿qué dijo el Señor? Ir a todas las naciones y hagan discípulos. Y ustedes ven los capítulos de Hechos 16, 17 y 18, vemos como el apóstol Pablo estaba levantando discípulos en diferentes regiones. En el capítulo 16, Lidia. En el capítulo 17, Jasón. Y en el 18, Priscila y Aquila.
Vemos cómo Pablo estaba siendo guiado, cómo Pablo estaba haciendo la evangelización mundial, haciendo discípulos. Pablo tenía el evangelio, y Jasón, Lidia, Priscila y Aquila eran los discípulos preparados por Dios para salvar sus países, sus naciones. Estos discípulos reaccionaron al evangelio. Entonces, ¿qué es lo que golpea mi corazón? ¿Qué es lo que atraviesa mi corazón? Debe haber discípulos en cada rincón de cada municipio, de cada ciudad. Hay discípulos. Y yo tan solo necesito entregarles el evangelio a ellos. Por eso es cuando yo sentí que estaba listo. Yo fui a Miami, Estados Unidos. Eso ocurrió en el 2012. Y lo hice para encontrar a los discípulos. No lo hice para empezar una organización. No lo hice para empezar una iglesia. No lo hice para hacer que las personas hicieran una oración de aceptación. Yo fui allá para realmente encontrar a los discípulos. Y yo fui a hacer esta obra, pero no tenía dinero. Y yo no sabía hablar inglés. No podía ni siquiera hablar unas palabras en inglés a nadie. Pero aún así lo hice. Y yo tenía esto claro en la mente. Si yo no encuentro al discípulo, no regreso. Enero del 2012. Y encontré un discípulo. Y a través de este discípulo se abrieron las puertas a los países de Latinoamérica. Y han pasado ya algunos años. Y estoy por la gracia de Dios frente a ustedes. En las Filipinas hay discípulos. ¿Y por qué razón hay que encontrar a los discípulos? Porque estos discípulos serán capaces de salvar su región y de salvar también al país. Para ser capaces de salvar todo un área hay que encontrar a los discípulos. Estos discípulos deben oír. Estos discípulos únicamente reaccionarán a la voz de Dios, la voz del Señor. Ellos únicamente van a reaccionar al evangelio correcto de la Biblia. Por esa razón, si tú compartes el mensaje claro del evangelio, tú vas a ser capaz de discernir, tú vas a ser capaz de distinguir si es un verdadero discípulo o si no lo es. Yo tuve una conferencia hace 3 días y yo hablé de este tema. Imagínense que ustedes tengan 100 discípulos de 100 naciones. ¿Ustedes tendrían este tiempo de testimonios o no? Ustedes tendrían tantísimos testimonios que compartir. Si tuviera yo 100 horas, entonces los podría compartir unos y cada uno. Pero hay tantas cosas que compartir, que decir y que escuchar atentamente. Pero realmente yo no comparto esa clase de testimonios así. Y hay 2 razones. La primera es que el evangelio es más importante en sí mismo que cualquier testimonio. Porque no es el testimonio el que te salva. Tú necesitas el evangelio para tener vida. Únicamente el evangelio puede salvarnos y únicamente el evangelio es el estándar correcto y verdadero para encontrar el verdadero discípulo. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Aquellas personas que son capaces de escuchar la voz de Dios, que son capaces de escuchar el evangelio, esos son los discípulos. Por eso es que cuando estamos buscando el discípulo no nos prestamos atención acerca de su trasfondo, no prestamos atención acerca de su vida pasada, no buscamos ninguna especificación. Si tienen una gran iglesia, o si vienen de una gran iglesia, o de una iglesia pequeña. Si tienen una buena reputación, o si tienen mala reputación. Si estudió teología, o si no estudió nada. Realmente nada de eso importa. Únicamente necesita compartir el evangelio. Y cuando ellos reaccionan verdaderamente al evangelio, entonces nosotros le ayudamos. Y por supuesto surgen situaciones y surgen problemitas. Yo fui a Latinoamérica y vi que muchas parejas se divorcian tan fácilmente. Incluso los pastores tan fácilmente se divorcian. Entonces yo también encontré un discípulo. Yo encontré a este discípulo en Latinoamérica y lo envié a hacer la obra en otra nación. Pero sucedió algo, que en esa nación realmente él se enamoró. Entonces yo encontré a este discípulo en Latinoamérica y él no estaba casado. Había estado casado antes, pero en ese momento no estaba casado. Y lo envié a hacer la obra. Y sucede que en el país en el cual le mando a hacer la obra, él se enamora. Bueno, no estoy casado, me voy a casar de nuevo. Y por supuesto, él hizo la obra ministerial allá también. Entonces, ¿será que los discípulos reaccionan al evangelio o no? Si reaccionan al evangelio, entonces son los discípulos. A través de estos últimos años Dios ha abierto puertas constantemente. Si en este periodo de tiempo que tú tienes de vida vienes a creer verdaderamente que la evangelización mundial se va a cumplir en tus días y que este es un pacto profundo y verdadero que el Señor te da a ti personalmente, entonces esto es una prueba de que Dios quiere usar tu vida. Si este es el caso, entonces tú necesitas solamente 2 cosas. Con este evangelio claro y puro de la Biblia, tú comienzas a realizar el evangelismo de la Biblia. Lo que significa que necesitas encontrar los discípulos de cada región y de cada nación para salvar a cada región y nación.
La evangelización mundial en nuestros días y con nuestras manos es un pacto. Es un pacto que nos es entregado a nosotros y está estrechísimamente relacionado con el regreso del Señor. Necesitamos creerlo y también necesitamos obedecerlo. Marcos 16, del 19 al 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La evangelización mundial está en nuestra conclusión, es nuestra dirección y es nuestra meta. Si tú verdaderamente has recibido el poder del Espíritu Santo, y si tú verdaderamente eres guiado por el Espíritu Santo, es muy natural que tú te conviertas en un testigo del Cristo. Mateo capítulo 28, del 18 al 20, nos da un mandamiento y nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces es necesario escuchar ese mandamiento, obedecer ese mandamiento, no pararse, no dejar que nuestras propias cualificaciones nos detengan. Necesitamos obedecer paso a paso. Hay una cosa que yo he tomado con buena decisión y con buen corazón en mi vida. Una vez que yo vine a creer en este pacto, yo tomé este camino y esta decisión en mi corazón. Y la de paso y la decisión fue de hacer la evangelización y agradar a Dios. Y podemos cumplir este pacto únicamente con el Evangelio de la Biblia. Y únicamente con el evangelismo de la Biblia. Voy a resumir el mensaje y voy a hablar también acerca de las Filipinas. Estamos aquí porque estamos pensando en el próximo paso que vamos a tomar. Porque necesitamos evangelizar todas las Filipinas. ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos compartido los testimonios que están sucediendo en Latinoamérica y pienso que no son pocas las personas que han recibido el Evangelio aquí en esta ocasión. Para aquellos que verdaderamente han recibido el Evangelio, ellos no pueden permanecerse quietos. Esas personas que tienen un corazón para salvar sus naciones, sus regiones, ellos no se van a quedar quietos. El Señor va a obrar y va a trabajar a través de sus vidas. Dios va a esparcir este Evangelio a través de ti, a través de diferentes maneras. Y nosotros vamos a regresar cuando entendamos que las Filipinas ya están listas. Y vendremos cuando en todos los estados de las Filipinas esta clase de conferencias puedan hacerse. Y por supuesto, en quizás ciertos estados, en ciertos municipios no haya tantos discípulos. Y quizás en alguno que otro no haya ni siquiera un discípulo. Pero esto realmente no es lo importante. El hecho de tener una conferencia y compartir el Evangelio ahí, ese es el estándar. Si en cada estado tenemos una conferencia como esta, si la respuesta es sí, eso va a traer incluso muchos más discípulos internacionales y va a traer que ustedes filipinos crezcan. Y ustedes van a hacer un equipo con estos discípulos internacionales y se van a unir. Y van a ser esparcidos por todas las Filipinas en diferentes conferencias. Conferencias así justo como esta. Porque si tú estás unido en diferentes conferencias esparcido por todo tu país, en conferencias como esta, vas a ser capaz de encontrar mayor cantidad de discípulos y también encontrar los verdaderos discípulos. Y después que hayamos todos estos discípulos en las diferentes regiones, los tomamos todos, los dignos, los discípulos, y los reunimos en un solo lugar. Los reunimos en un lugar y le comenzamos a compartir el Evangelio en profundidad. Ellos serán entonces capaces de permanecer y pararse firmes en el Evangelio. De manera que seremos capaces de formar un equipo muy fuerte y firme. Y al final de todo esto, ya tú no vas a necesitar más nuestra ayuda. Porque el equipo que has construido junto con nosotros es muy fuerte y puede salvar a tu nación, son personas de tu nación. Tienes un equipo muy fuerte ahora y el ministerio está muy fuerte ahora. Ese es el próximo paso para esta nación de Filipinas. Si esto está listo el próximo mes, entonces vendremos el próximo mes. Si está listo el año que viene, entonces vendremos el año que viene. La evangelización mundial en las Filipinas no es algo muy vano, no es algo muy lejos. Es algo que realmente, realísticamente, de una manera real podemos hacer. Y que estará sucediendo ahora. Porque ustedes necesitan hacer la evangelización mundial y al mismo tiempo evangelizar todas Filipinas. Ustedes necesitan cambiar su concepto. Se necesita hacer la evangelización mundial y al mismo tiempo salvar a tu municipio, tu región. Los filipinos necesitan ir a la India, ir a Nepal. Necesitan ir a Bangladesh. Necesitan ir a África. Continuamente ayúdense ustedes unos a los otros. Nosotros hemos estado cooperando con todos nuestros gastos porque realmente queremos hacer evangelización mundial. Y mientras hemos estado en la conferencia no hemos recibido ninguna ofrenda.
Y no es porque no nos han ofrecido. Mucha gente han venido con estas ofrendas, pero nosotros las rechazamos. Porque después de compartir el mensaje vienen y me traen un poco de dinero. Quizás esta sea la cultura en todo el mundo, ¿verdad? Pero yo no acepto estas ofrendas por dos razones. No podemos intercambiar el evangelio tan precioso que tenemos por un poco de dinero. Y la número dos es porque cuando vienen a darme dinero por el mensaje que yo he predicado, esto hiere mi orgullo. Porque me hace sentir que estoy predicando este mensaje porque necesito este poco de dinero. Por eso es que desde el principio yo traté de echar fuera toda esta cultura que viene acerca de las ofrendas de todos nosotros. Y tengo esta cultura, al igual que todo mi equipo, de servir. En Latinoamérica sucedió algo. Fuimos a una nación para ayudarles. Nosotros ayudamos en Latinoamérica a estos discípulos a que fueran a otra nación. Los discípulos no tenían que pagar nada. Y cuando este discípulo fue a esta nación fue beneficiada por el evangelio que este discípulo le entregó. Y a la misma vez este discípulo fue beneficiado también porque pudo crecer más y la luz del evangelio resplandeció más sobre su vida. Hechos capítulo 1:8 ha sido malentendido. Cuando el Espíritu Santo haya venido, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Mucha gente piensa que, hay que hacer la evangelización, entonces paso a paso. Primero mi familia tiene que ser evangelizada, y luego hay que avivar la iglesia, y luego tengo que influenciar mi comunidad, y luego hasta el fin del mundo. Déjenme preguntarles, ¿cuántas personas ustedes saben que han tenido éxito haciendo la evangelización de esa manera? Así paso a paso, ¿cuántos de ustedes conocen y han visto que han tenido éxito? Si ustedes ven el libro de Hechos cercanamente, ustedes se van a percatar que no se ha hecho paso a paso así. Realmente sucedió al mismo tiempo. En Hechos capítulo 2 la puerta para 15 naciones fue abierta. El comenzar el ministerio y la evangelización en tu región y el hacer la evangelización en diferentes naciones, todo sucede a la misma vez. Lo que significa que con la respuesta que tú estás recibiendo de hacer la evangelización en tu ministerio, entonces a la misma vez sales para hacer la evangelización en el mundo. Y esto que experimentas y que ves en todo el mundo y estas respuestas, vienes y las traes de regreso nuevamente a tu iglesia, a tu congregación. Cuando esto sucede de esta manera, el mundo entero está siendo evangelizado entonces. Déjenme preguntarles algo. ¿Será que tu ministerio es una competición? Y visto así, ¿será que tú dices, no es una competición, nada? Pero en realidad sí es una competición dentro de ti. Necesitamos cambiar todos nuestros estándares. Necesitamos realmente hacer la evangelización mundial. Necesitamos hacerlo en nuestra generación, en nuestros días, en nuestro tiempo, en este tiempo. Y será más beneficioso si nos ayudamos unos a otros. Por favor, iglesias, ayúdense unas a otras. Regiones diferentes, todas las diferentes regiones, ayúdense unas a otras. Ustedes países necesitan ayudarse unos a otros. Continentes necesitan ayudarse unos a otros. Satanás nos está dividiendo. ¿Cómo es posible que nosotros que decimos que tenemos el evangelio nos estemos dividiendo? Y yo puedo estar por pensar y creer que los engaños y los esquemas de Satanás son muy exitosos con nosotros. Entonces, ustedes ven estos discípulos de las diferentes naciones y escuchan sus mensajes. ¿Será que ellos están aquí porque se les paga dinero para que vengan? ¿Será que están aquí para recibir un salario? Ninguno de ellos está aquí para recibir nada de dinero de ustedes. Ellos están aquí porque se encuentran para salvar a las Filipinas. Con este corazón se necesita salvar al mundo. Tener un estándar. Salvar al mundo con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y así poder completar la tarea de la evangelización mundial en mis días. Durante mi tiempo de vida. Y cuando esto se vuelve tu estándar verdaderamente, cuando esto entra en ti, en tu corazón y se vuelve tu estándar, entonces tú serás capaz de devocionar todo y devocionarte a ti mismo con todo el corazón. Y entonces ahora sí serás verdaderamente capaz de servir. La última vez que estuve en Venezuela, el país se enfrentaba a una dificultad muy grande. Fuimos y reunimos ciertas finanzas para ayudarles un poco. Cerca de 200 discípulos internacionales estuvieron en esa ocasión allí. Y tomamos 20 discípulos de Venezuela y los enviamos juntamente a otras naciones. Por supuesto que los discípulos de Venezuela reunieron algunos fondos y prepararon todo. Aparte de eso, también nosotros preparamos algunas cosas también. Para ayudarles, por 2 semanas estuvimos durmiendo en el piso. Todo el equipo estuvo durmiendo en el piso por 2 semanas. Y por supuesto que podíamos alquilar un buen hotel en Venezuela para dormir muy cómodamente.
pero nos percatamos que entre más ahorramos dinero, más podíamos ayudarles a ellos. Así que necesitamos cambiar nuestras costumbres y nuestra cultura, únicamente por el propósito de la evangelización mundial. Necesitamos ser capaces de cambiar todo. Por favor, ayúdense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Todas las regiones, aunque estén lejanas o distantes y sean diferentes, ayúdense. Y nuestros discípulos internacionales serán capaces también de venir a Filipinas más frecuentemente a ayudarles. Y van a poder oficiar conferencias, ya sea que ustedes tengan una conferencia en un municipio o en la provincia, o una conferencia con pastores, o cualquier tipo de conferencia que ustedes tengan. Cualquier discípulo que venga será capaz de ayudarle a ustedes. Y por supuesto, de la misma manera, tú serás capaz de viajar a otro país así y poder ayudar. Yo creo que Dios hace grandes obras con ustedes. Nosotros vinimos aquí y estamos haciendo la evangelización mundial, y la evangelización mundial únicamente es posible hacerla con el Evangelio de la Biblia. Así como la Biblia lo dice, es necesario encontrar los discípulos de cada región, de cada estado y de cada nación. Alrededor de 100 naciones y más están siendo levantadas y estamos en el medio de esta obra. Y por eso estamos haciendo esta conferencia que forma parte de esta gran obra, la evangelización mundial, y estamos frente a ustedes entregándoles el Evangelio de la Biblia. Ustedes están dentro de esta gran obra de Dios. Por favor, entiendan este Evangelio y digíranlo profundamente. Tengan esta esperanza. Yo voy a salvar a las Filipinas. Encuentren los discípulos responsables para que le apoyen. Por favor, hagan el ministerio con esta clase de corazón. Por favor, hagan el ministerio con esta clase de corazón. Donde quiera que yo me encuentre, yo soy capaz de ayudar porque tengo el Evangelio de la Biblia. Y la próxima vez que nos veamos, yo oro para que ustedes vengan y nos digan que tienen importantes conferencias para realizar, para ser capaces de salvar a las Filipinas. Y yo los voy a recordar a ustedes. Después de este mensaje tendremos un tiempo de alabanza y después tomaremos algunas fotos. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por tu bendición en esta conferencia tan importante. Te oramos y pedimos que estos discípulos que son capaces de salvar a toda su nación, Asia y el mundo, sean llenos de tu gracia, que tu gracia sobre gracia se derrame sobre ellos. Toda la gloria se da a ti, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.